tenemos que aumentar la natalidad. Aumentar la natalidad y, además de aumentar la natalidad, conseguir que la gente quiera vivir en el campo, que no se vayan del campo, o sea, más población que quiera vivir en el campo, y para eso habrá que ver cómo promovemos un fenómeno social o sociológico, un cambio de cultura para hacer más atractiva la vida en el campo, y en tercer lugar que se pueda vivir en el campo, y para eso tiene que haber actividad económica y tenemos que generar una serie de condiciones para que si nacen más, si hay más población y conseguimos que se valore la vida en el campo, además se pueda vivir en el campo. Yo creo que esas tres son los tres elementos sobre los que deberíamos estructurar todos los mecanismos que permitan que el medio rural se desarrolle y tenga mayor actividad económica. Para aumentar la natalidad, pues fácil no es, no nos vamos a engañar. Yo sabéis que siempre peco quizá de pesimista y siempre veo todo lo que nos falta por hacer. Pero bueno, sí que hay mecanismos que podemos poner en marcha. En primer lugar, pues para luchar contra ese descenso de natalidad, intentar, en la medida de lo posible, impulsar medidas que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral, medidas que permitan tener un empleo estable, posiblemente eso te dé más garantías para poder formar una familia, medidas relativas a los permisos de paternidad y maternidad. Si vives en un pueblo tienes más complicado para desplazarte al punto de trabajo. Lógicamente estaríamos hablando también de apoyos a la fiscalidad favorable cuando se tienen más hijos, al impulso, todo lo que puedan ser mecanismos fiscales y medidas fiscales para promover la natalidad. Y sobre todo también trabajar en el ámbito educativo. Yo creo que el ámbito educativo y cultural va desde la raíz de todo lo que pueda ser nuestra conciencia a la hora de formar una familia y a la hora de decidir vivir y montar nuestro proyecto de vida en un sitio o en otro. Por lo tanto, creo que las primeras medidas podrían ser aquellas vinculadas al impulso a la natalidad para recuperar población. No sencillas, pero quizá son la clave para poder garantizar incluso nuestras pensiones, no nos olvidemos. En segundo lugar, claro, cada uno vive donde quiere y así debe ser, hasta ahí podíamos llegar, pero es cierto que ahora mismo un joven les estamos enseñando, yo tengo 2 hijas adolescentes, y desde pequeñas les hemos enseñado a irse a Estados Unidos no sé qué cuánto tiempo de intercambio, a irse a Madrid a no sé qué, a Barcelona a no sé cuál. Al final les estamos enseñando una cultura más vinculada a la actividad que hay en las grandes ciudades que en el entorno rural. Ahora mismo hay un movimiento de atracción hacia las grandes ciudades, pero si vemos el panorama europeo, vemos que también hay algo que no tenemos en España y que sí que hay en Francia, sin ir más lejos, ¿no? El vivir en una casa aislada en el campo en Francia, el vivir en un pueblo en Francia, es símbolo de estatus social elevado, es símbolo de calidad de vida, es símbolo de poder adquisitivo. En España vivir en un pueblo es porque no puedes vivir en la ciudad. Pues yo creo que esa es la primera clave, hablar bien de los pueblos, hablar bien de la vida en los pueblos, porque se puede, y hay muchos elementos que nos permiten hablar bien. Yo vivo en un pueblo, allá por delante, y lo he decidido. Es cierto que estoy todo el día con el coche para ir para abajo, pero ahora voy a Madrid y vamos, tardo muchísimo menos de mi pueblo a Palencia, Valladolid o a la mayoría de las provincias de Castilla y León, que lo que tardo de llegar de Chamartín a donde quiera ir en Madrid. Y ya si no me tengo que mover por allí, no voy a contar. Primero estar 20 minutos esperando un taxi y luego otros 3/4 de hora montado en el taxi. Por lo tanto, si unes eso a la contaminación, al ruido y al agobio que tienes para moverte de un sitio para otro, yo creo que tenemos elementos suficientes como para poder defender la vida en las ciudades intermedias, la vida en los pueblos. Pero necesitamos, primero, creérnoslo, creo que es la primera base, creernos de verdad que en los pueblos se vive mejor,
que en los pueblos se puede vivir, que la calidad de vida, bueno, la calidad del aire, si comparamos la de Madrid con la de cualquier pueblo de Castilla y León, pues ya no hay más que decir, ¿no? Creérnoslo y además difundirlo, porque si no lo contamos, nadie lo va a saber. Si solo hablamos en negativo de los pueblos y solo le vemos los inconvenientes, difícilmente alguien va a decidir ir a vivir a un pueblo. Y en tercer lugar, como decía, que quieran vivir, que puedan vivir, claro, si estamos diciendo que queremos que la gente se quede a vivir en los pueblos, que los jóvenes vuelvan al pueblo, trabajen donde trabajen, lo que hace falta es que puedan desarrollar allí su proyecto de vida. Y se puede vivir en los pueblos siempre y cuando, en primer lugar, garanticemos los servicios. En este momento, en Castilla y León, somos de las comunidades autónomas con mejores servicios en el territorio. Yo conozco muy bien los servicios sociales. Estuve 8 años en la política regional diseñando todo el modelo de servicios sociales. De hecho, nos acompaña la presidenta de FEAPS, que yo se lo agradezco y le quiero dar la enhorabuena porque le acaban de nombrar presidenta de FEAPS, Angelines, enhorabuena. Ya no se llama FEAPS, ahora se llama Plena Inclusión, ¿no? Fundación Personas, eso. ¿Cómo no hacen más que cambiar de nombre ya? Bueno, al final es una red de servicios en el territorio para garantizar que las personas mayores estén atendidas en su casa, que tengan la ley de dependencia exactamente igual, en el mismo plazo, en los mismos términos, que se viven en la ciudad y que las personas con discapacidad puedan tener también esa atención en el territorio. Además de servicios sociales, servicios asistenciales, servicios educativos. En Castilla y León tenemos colegios con 3 niños. Les puedo asegurar, ahora que estoy en la política nacional y veo el panorama nacional, que cuando lo dices la gente se queda pálida. Con 3 niños, pero si menos de 25... Bueno, pues con 3 niños hay escuelas en Castilla y León. ¿Cuesta más? Claro, evidentemente. ¿Para gestionar eso hace falta esforzarse mucho más? Por supuesto. Es mucho más fácil dar asistencia en un barrio de Madrid en el que cabe toda Palencia, por ejemplo, en toda la provincia, y tiene simplemente, pues eso, una hectárea. Pero hay que atender a la población allí donde vive. Por lo tanto, garantizar la atención, garantizar las escuelas rurales, incluso impulsar las escuelas rurales, partiendo de que hay mucha actividad educativa que ya se puede hacer online, y eso luego hablaré de la conectividad, y que se pueden hacer clases virtuales. Mis hijas lo miran todo en tutoriales en el YouTube. Por lo tanto, los tutoriales, si sirven para hacer las cosas que les gustan, también para aprender, porque al final están aprendiendo. Se pueden utilizar muchos sistemas para garantizar la educación en el medio rural. Y luego los traslados a los núcleos comarcales, a los puntos grandes, los pueblos cabecera de comarca, que siempre van a ser menores que los desplazamientos en metro en las grandes capitales, y además los niños van solos y de esta forma van en un autobús y van acompañados. Pero hay que creérnoslo y lo tenemos que poner en valor, porque eso, insisto, solo lo tenemos en Castilla y León. Y la sanidad, ahora me preguntaba la televisión y precisamente, claro, me han preguntado por la sanidad, todos pueden imaginar por qué. Yo lo tengo claro, si queremos revertir la situación no podemos reducir servicios en el territorio, es evidente. Otra cosa es que tampoco tenemos por qué permanecer inmóviles y pensar que está todo perfecto ya de por vida, porque de hecho todo sigue mejorando. El sistema de dependencia obtuvo, la última valoración que tuve yo cuando me fui de consejera fue un 10, y a partir de ahí ha seguido mejorando. O sea, todo es mejorable, todo se puede mejorar, se tiene que ir adaptando a las circunstancias, pero desde luego no de una forma unilateral, no con decisiones en los despachos, sino siempre con diálogo, con consenso, y teniendo claro que lo que se hace garantiza la asistencia, garantiza los servicios y es lo mejor que le puede pasar al ciudadano, ni lo más barato ni lo más cómodo de gestionar. Solamente y simplemente y nada más y nada menos que lo que realmente se puede garantizar y es lo que está consensuado y necesiten los ciudadanos. Por lo tanto, garantizar esos servicios es básico, si no, no podemos estar planteando el revertir, el que la gente se quede en el pueblo y a la vez cerramos los colegios y decimos que es que los médicos mejor los ordenamos de otra manera porque es más práctico. Insisto, no se trata de ser inmovilistas, sino de
hacer las cosas con rigor y con previsión y sobre todo con consenso. Pueblos hay muchas casas cerradas, pero muy pocas que se alquilen y que se vendan. Están cerradas porque las queremos tener cerradas porque es la casa de toda nuestra vida y cuando además las quieren reformar tenemos problemas muchas veces porque pasa el Camino de Santiago, porque pasa no sé qué. Está bien, pero tenemos que ser posibilistas y desde luego también pensar que si queremos que haya vida en nuestros pueblos tenemos que facilitar que haya vivienda y que la gente se pueda quedar a vivir en los pueblos. Y hoy por hoy, muy fácil, y lo conozco bien, no lo ponemos. Es igual que cuando hablamos de la incorporación de jóvenes. Pues yo lo digo, lo diré y lo seguiré diciendo. Si un joven se quiere incorporar al campo, o tiene su padre una explotación, o se incorpora a un texto. Porque no hay nadie que le venda las tierras, ni que se las alquile, ni que se lo facilite. Esto es así. Entonces, estamos en una contradicción en la que, insisto, tenemos que ser todos conscientes de que si queremos luchar contra la despoblación lo tenemos que hacer todos y cada uno tenemos que aportar un poquito para que todos estos elementos que tienen que confluir para que se revierta la situación tienen que ser factibles y se tienen que dar y además prácticamente en un entorno temporal muy similar. Bien, hablábamos de servicios, yo creo que es la clave, el facilitar esos servicios y esto, sé que es poco romántico decirlo, pero cuesta dinero. Mantener los servicios en el territorio cuesta dinero y con el actual modelo de financiación autonómica pues tenemos un problema. El modelo de financiación autonómica es del año 2007, creo recordar. Es un modelo de financiación muy adaptado a Cataluña, para variar, pero que pues, a Castilla y León no le llega a sufragar ni el 60% de los gastos en sanidad, educación y servicios sociales. Ya de lo demás no hablamos, del complemento, el copago del programa de desarrollo rural, de las medidas de la PAC, de cultura, del patrimonio, de las infraestructuras, de las carreteras, del empleo, de eso ya ni hablamos. Entonces, lo primero que hace falta es que se sienten las comunidades autónomas a negociar un modelo de financiación autonómica, que son los fondos que llegan del Estado a las comunidades autónomas para pagar estas cosas, pero que tenga en cuenta que prestar servicios y tener escuelas abiertas con 3 niños y tener médicos y consultorios con 50 habitantes cuesta más que prestarlo en una gran ciudad. Es así de sencillo, pero también es así de complicado porque hay comunidades autónomas que, lógicamente, quieren lo contrario y quieren que sea todo per cápita. Cuanta más población, más gasto, pues no. No cuesta más porque haya más población. Cuesta más si la persona es más mayor porque tiene más consumo en fármacos, por ejemplo, y cuesta más si hay menos población y está más dispersa porque hay que abrir un colegio con 3 niños y no con 25. Por lo tanto, establecer criterios para esa financiación autonómica es fundamental. Si no, tendremos serios problemas para seguir manteniendo los servicios en el territorio tal y como hoy los conocemos. Pero claro, además de garantizar estos servicios, tenemos que ser capaces de generar negocio, de generar empleo en el medio rural. Si hay trabajo, si hay fábricas, se dinamiza. Yo siempre pongo el ejemplo del órbigo, con el lúpulo. Vas al órbigo y hay niños por la calle, hay muchos niños por la calle. ¿Por qué? Por la simple razón de que es un cultivo que genera empleo, tienen allí los secaderos, han sido capaces de hacer un secadero colectivo, han sido capaces de tener un convenio y tener una asociación que recoge a todos los lupuleros, de tener un contrato con una empresa multinacional que tiene una garantía de actividad, tienen un centro de investigación y unos pilotos con unas plantas farmacéuticas. Bueno, pues allí hay población y es un pueblo pequeño. Pues han sido capaces de revertirlo. Y nos pasa lo mismo en Segovia, en el Carracillo, con las hortícolas. El Carracillo en niños. O sea, a mí es lo que más me llama la atención. Porque yo voy a mi pueblo y pues hay pocos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces hay que generar actividad económica y para generar empleo yo creo que uno de los posibles atractivos para que alguien decida montar su negocio en un pueblo en lugar de una gran ciudad es el sistema fiscal. Es que el terreno me cueste menos, es que tenga que pagar menos de impuestos, es que si soy autónomo no tenga que pagar la tarifa y sí que la tengo que pagar en la ciudad. Es decir,
hacer un sistema de discriminación o crear un sistema de discriminación positiva desde el punto de vista fiscal e impositivo para aquellas empresas que decidan instalarse en el medio rural. Y estamos hablando de, como digo, de tarifas importantes, o sea, de descuentos importantes. Incidir en el sistema de formación de jóvenes y de mujeres adaptado a las necesidades y a las posibilidades de cada territorio. Creo que es muy importante el que si hay unos recursos endógenos, que ahora hablaré de ellos, pero creo que es la clave y lo que realmente no es deslocalizable en el territorio, se puede aprovechar y la formación que hay en FP, la formación de las universidades, la formación no reglada, esté adaptada a las posibilidades de explotación que tiene cada zona. Si el norte de Palencia es una zona ganadera, y voy a poner el ejemplo de Palencia, es una zona ganadera por excelencia, lo razonable es que haya formación ganadera en la provincia. Pusimos el módulo de formación ganadera el año pasado en la escuela de Viñalta. ¿Por qué? Porque si los chavales terminan y están preparados para manejar explotación ganadera de vacuno y tienen explotaciones de vacuno, pues será más sencillo que se queden con la explotación de vacuno que si no tienen esa formación. Impulsar también esto en el ámbito femenino, y esto es muy importante. Yo estoy encantada porque cuando me fui, pero se queda Eduardo, por eso le señalo, porque al final, quedándose Eduardo, la consejería tiene una gran garantía. Habíamos conseguido duplicar el número de jóvenes que se incorporaban y triplicar el de mujeres, pero sobre todo mujeres con formación incluso universitaria, en la mayor parte que vuelven a la actividad agraria o que nunca habían estado en esta. Para eso, lo primero y ante todo, tiene que haber conectividad. Si no hay internet, de lo demás no hablamos. O sea, o somos capaces de conectar el territorio, ya no solo por carretera, sino también con internet, ese plan 300% que dejó escrito Isabel Tejerina y que se quedó en un cajón, o tenemos un problema, porque ni los tractores van a poder funcionar, ni los regadíos van a poder estar automatizados completamente, y ahora hablaré de ellos, ni las empresas podrán tener toda la técnica que puedan tener. Y claro, si queremos facilitar la vida en el campo, si queremos que sea fácil y que alguien decida poner su empresa en el campo y no va a poder vender ni conectarse por internet para hacer los pedidos o para pedir una ayuda a la Junta, pues evidentemente estamos haciendo un pan con unas tortas, me vais a perdonar, pero aquí estamos entre amigos, ¿no? Con lo cual sería muy complicado. Por lo tanto, recuperar ese plan de internet 300%, me consta que ya con el convenio, la Junta firmó un convenio por el tema educativo, por el que se están llevando internet a los colegios. Una de las premisas que estableció el presidente Herrera precisamente para firmar ese convenio, en el que poníamos 50 millones, que tampoco es poca cosa, era que además de conectar escuelas se dejara la posibilidad de que esa misma línea sirviera para conectar otros negocios. Es el programa Red Escuela o Escuela en Red, y me consta que ya hay municipios, esta mañana me han dicho de 2 municipios en los que ya estaba instalándose. Por lo tanto, bueno, yo creo que esto se terminará de desarrollar sin ninguna duda. Y después, saber qué tipo de negocios podemos poner. O sea, podemos poner todo tipo de negocios, evidentemente, y será muy importante. Pero cuanto más capaces seamos de impulsar negocios que estén arraigados al territorio, es decir, que no se los puedan llevar a Rumanía o no se los puedan llevar a un polígono, a la gran ciudad, muchísimo mejor. Y si algo tenemos en Castilla y León es precisamente recursos endógenos. Estamos hablando de las masas forestales, estamos hablando de la caza, como actividad cinegética importante también para actividad económica, y estamos hablando ante todo y sobre todo de la agricultura y de la ganadería. Y ahí es donde creo que tenemos que insistir desde todos los puntos de vista. Y del turismo, pero el turismo no de forma aislada, no para que alguien pase, vea nuestra iglesia románica y se vuelva a ir a su casa, sino generar de alguna forma sinergias entre los distintos sectores económicos. Se pueden generar sinergias perfectamente. El turismo ahora mismo fundamentalmente es gastronómico. Y hombre, a productos de calidad no nos gana nadie. Tenemos 64 marcas de calidad, figuras de calidad en Castilla y León, de marcas de garantía, denominaciones de origen, de todo. De vino, de quesos, de todo tipo. Y ahora estará la de queso castellano, que me dijeron que saldría ya en estos días. Turismo gastronómico, turismo de naturaleza, turismo patrimonial, artesano,
cinegético, o sea, tú puedes vincular la actividad turística y hacer paquetes en el que se aprovechen desde diferentes sectores. Y hay muchas empresas ya que están surgiendo en el territorio precisamente para aprovechar este tipo de recursos. Los recursos forestales, el aprovechamiento de la madera es algo en el que prácticamente no hemos empezado a trabajar, no se ha podido por las normativas que eran más rígidas hasta ahora, y ahora parece que podemos empezar a trabajar en aprovechamientos forestales. Pero sobre todo, como decía, yo creo que una de las grandes claves de esta comunidad es precisamente la actividad agrícola y la actividad agraria y ganadera y la industria agroalimentaria. Y estamos en un momento crucial de la actividad agraria. Yo ayer leía una entrevista de alguien que decía que es que el sector agrario está en la UCI. Pues así no vamos a ningún sitio. No está en la UCI, está en un momento estupendo. Y además como profesionales como la copa un pino. Y además modernizándose, intentando agruparse en cooperativas, intentando optimizar recursos, modernizar los regadíos. Lo que hace falta es seguir empujando y no dedicarnos a llorar. Y decía que estamos en un momento importante de la actividad agraria, porque yo creo que el sector en Castilla y León tiene muchísima fuerza, tiene muchísimo peso y además ganas de hacer las cosas bien. Es verdad lo que decía Pepe, que a medida que se van modernizando las explotaciones, cada vez se pueden llevar, bueno, desde el móvil. Realmente, tú vas a los chicos en Valencia, en Villalbón, que se llevan y en Astudillo con el móvil, te ponen el regadío, se quitan el regadío, pues bendito sea Dios, que no hace falta estar las 24 horas del día sin moverte de casa, porque eso hará que la gente no rechace estar en una actividad agraria. La actividad ganadera cada vez está más mecanizada, queda recorrido, pero hoy, con proyectos de piloto que hicimos en Itacil y que seguirán haciendo, la nave que hay en Segovia, que es de la administración, se estaba monitorizando y con un sistema inteligente se abría y se cerraban las ventanas cuando tenía que entrar aire, cuando tenía que, si había niebla, si no había niebla, se encendía la calefacción, se apagaba la calefacción, saben exactamente lo que se pone a comer a cada animal en función de cómo ha ido o sea, está todo monitorizado. Ya no tiene que estar el ganadero permanentemente las 24 horas del día, que sube la niebla, que baja la niebla, abrir la ventana, cerrar la ventana, generar corriente o quitar la corriente. Claro, es que la actividad se ha simplificado bastante y los rendimientos han aumentado mucho. Yo recuerdo los datos de remolacha, los datos de la leche de ovino. Sí que es cierto, el litro de leche no se paga igual, claro, pues que la oveja da 3 veces más leche. Esto es así, entonces es un trabajo duro, desde luego, pero hay que poner en valor el esfuerzo y hay que poner en valor la productividad y la necesidad del sector también. Yo creo que no es excluyente una cosa de la otra, reconocer el esfuerzo, reconocer la dureza del trabajo con apoyar para que cada vez sea más atractivo y sean más los jóvenes que se quieran incorporar. Es verdad que el momento de negociación de la PAC en este momento, ahora mismo, pues es complejo. La situación de España no ayuda mucho, ¿para qué nos vamos a engañar? El no tener peso en Bruselas es un problemón, pero en Castilla y León yo creo que no nos va a ir mal, porque hasta donde yo sé van a mantener al menos el documento que llegó al Parlamento Europeo, y ese documento se elaboró en Castilla y León. Por lo tanto, el documento que hoy tiene el Parlamento Europeo, en buena medida, son los compromisos que se pactaron en Castilla y León con cooperativas, con organizaciones agrarias y con toda la sociedad. Por lo tanto, más o menos va orientado, hay que ver cómo evoluciona. Es preocupante el tema del presupuesto. Es preocupante sobre todo que el gobierno no levante la voz. Han dicho que en el periodo transitorio el recorte era de un 25%, ¿no? Pues hombre, si un 5% ya me parece una barbaridad, un 25% es absolutamente inasumible. Hay que dar la batalla. Yo desde luego, desde la responsabilidad que me corresponda en el Parlamento, en el grupo parlamentario, lo defenderé como pueda y hasta donde pueda. No puede ser
que estemos hablando de despoblación, que estemos diciendo que tenemos un problema en Europa de abandono del medio rural. No podemos en paralelo decir que hace falta que crezca la producción de carne y la producción de cereal para atender a ese incremento de población que va a haber en otros países, y en paralelo recortemos las ayudas para la agricultura y para la ganadería, es decir, para quienes tienen que producir el cereal y para quienes tienen que producir la carne. Y no solo eso, sino es que además se les piden más exigencias por los requisitos medioambientales. Que todos estamos de acuerdo en que tenemos que avanzar en los requerimientos medioambientales, pero para avanzar en eso hace falta tener financiación, hace falta que se estén financiados los mecanismos de cambio, porque hay que cambiar la maquinaria. Está muy bien decir que el gasóleo no, porque contamina, pero hasta donde yo sé, hay tractores que vayan con gasolina súper sin plomo, no sé qué, no, ¿verdad? Pues algo habrá que hacer como periodo transitorio, y el algo hay que hacer no es recortar las ayudas precisamente. En las ayudas de desarrollo rural, la PAC tiene 2 paquetes, aproximadamente 60% son las ayudas directas, ¿no, Eduardo? 66, quiero tener en mente, o más. Y el resto, las ayudas de desarrollo rural. Y la parte de desarrollo rural son las ayudas para que se incorporen los jóvenes, son las ayudas para la maquinaria, son las ayudas para modernizar las explotaciones, son las ayudas para cambiar el aparato de los purines. Si no hay agua, tendremos un problema. Si no somos capaces de que haya más capacidad de embalsamiento, porque en el agua tenemos 2 cuestiones clave. Por un lado, el que Castilla y León, y yo creo que eso lo dijo Pepe el primer día que habló conmigo, no tenemos embalses plurianuales. Y es, efectivamente, no hay capacidad de embalsamiento. Estamos diciendo que no hay que desperdiciar el agua, y aquí cada vez que llueve se va por el relevo, porque no tenemos embalses suficientes. Y por otro lado, no hay inversiones, las han paralizado. Desde que la moción de censura se han paralizado las inversiones en regadíos por parte del Estado, por esto de la transición ecológica y estas cosas. Yo estoy de acuerdo en que hay que avanzar en la protección del medio ambiente, pero sin perjudicar la actividad económica. Y hay que acompasarlo, es más complicado, pero se puede. Se moderniza el regadío y se aprovecha hasta un 40% más el agua. Se moderniza el regadío y hay un 40% más de población y se incorporan un 60% más los jóvenes. Esos son los datos de Castilla y León. Pueblo a pueblo, viendo dónde hay regadío modernizado y dónde no lo hay. Donde hay regadío modernizado hay un 40% más de población que donde no hay agua. Además, se diversifica la producción, se cambia de tipo de producción y puede haber fábricas envasadoras, puede haber fábricas transformadoras, puede haber otro tipo de actividad económica. Entonces, no se puede, en paralelo, recortar las ayudas que vienen a modernizar el campo, a impulsar la incorporación de jóvenes y el relevo generacional, y decir que estamos luchando contra la despoblación. Simple y llanamente porque es absolutamente antagónico, o sea, que es imposible. Y los datos están ahí, y medidos, como digo, pueblo a pueblo. Y incorporar, y ya termino, incorporar y aprovechar todo lo que en este momento está asociado a los objetivos de desarrollo sostenible, impulsando lo que son planes y negocios vinculados a la bioeconomía o a la economía circular. Se puede y se debe impulsar medidas que permitan el aprovechamiento de los purines y la transformación en fertilizantes, por ejemplo. Y ya hay proyectos. No solo se reduce el impacto ambiental que generan los purines, sino que además, si lo conviertes en un fertilizante natural, evitas que se tengan que comprar fertilizantes químicos que están contaminando. Esa es la vía, por ahí hay que ir. Y de hecho, yo estoy encantada este fin de semana porque promovimos un proyecto que llamamos Feria de Emprendedores, y se han aprobado 8 nuevas líneas de negocio, nuevas empresas para implantar en Palencia. Y una de ellas es precisamente una planta de tratamiento de residuos que va a aprovechar residuos ganaderos con algas de una empresa que hay en Burgos para producir fertilizante natural. Es uno de los proyectos que se han aprobado. Es decir, que ya hay gente que está aprovechando estas nuevas líneas de bioeconomía para generar negocio. Y no es una tontería porque siguiendo el calculador que tiene la Unión Europea, la Comisión de Economía, hay un algoritmo en el que meten los datos de Castilla y León, y según eso se pueden generar
no me quiero equivocar porque tengo el dato de población que se puede generar en el medio rural. En volumen de negocio se podrían generar 774.000 euros al año en Castilla y León. 10.000 nuevos empleos hasta 2030 y el 80% de ellos en el medio rural. Y esto lo dice la Comisión Europea, aplicando los datos de Castilla y León. Es cierto que son nuevas líneas de negocio, que son cosas que a lo mejor ahora, pues eso, como la transformación de los residuos, que ni siquiera se nos ocurren, pero para los cuales hay financiación para hacer el proyecto de investigación, hay 10.000 millones de euros para investigar en estas líneas de bioeconomía. Por lo tanto, posibilidades hay. Si alguna comunidad autónoma tiene capacidad para poner en marcha todo esto y tiene una posición de partida favorable respecto a los servicios que tienen en el territorio, iniciativa y capacidad y elementos de juicio sólidos para poner en valor la calidad de vida y las posibilidades del medio rural, es Castilla y León. Tenemos que creérnoslo, tenemos que defenderlo y transmitirlo. Yo creo que si somos capaces de hacer esto, lucharemos contra la despoblación o al menos pararemos esa evolución negativa que hay en este momento y, si es posible, en Palencia en mes y pico hemos conseguido 8 nuevas empresas. Si somos capaces de aunar voluntades y trabajar de forma conjunta administraciones, entidades financieras y los nuevos emprendedores, algo bueno haremos por Castilla y León. Y estoy segura que todos los que estáis aquí os lo creéis y vais a ayudar y a poner ese granito de arena que necesita Castilla y León para seguir creciendo y desarrollando en el medio rural. Muchísimas gracias por escucharme y